todos los temas que están alrededor de esto, pero es importante que establezcamos el orden en el que se tiene que dar todo el proceso. Si recuerdan, cuando empezamos a ver los tipos de planes de pensiones, les hice algunas preguntas. Nos pusiéramos en el lugar de quien toma las decisiones en la empresa y pensáramos en cuáles son las preguntas y cuáles son pues aquellas inquietudes que pudiesen tener estos tomadores de decisiones al momento de hablarles acerca de la posibilidad de implementar una prestación de largo plazo, como es el establecimiento de un plan de pensiones privado en la empresa. Y dentro de esto, pues bueno, dijimos, lo primero que van a querer saber en general es, pues, cuánto me va a costar. Y en el cuánto me va a costar es que empezamos a hablar sobre la evaluación actuarial, para que a través de la evaluación actuarial, pues se pueda tener un, una valoración de cuál es la obligación que se estaría asumiendo con los trabajadores por el establecimiento del plan de pensiones, así como transformar esa valoración a los costos anuales que pueden estar enfrentando las empresas al dar esta prestación a sus trabajadores. Y de ahí vimos cómo es que podemos clasificar los diferentes tipos de planes de pensiones que pueden ser implementados en favor de los empleados. Entonces, dentro de los pasos que se tienen que seguir para la implementación de estos planes, el primero es justo despertar el interés de los tomadores de decisiones de las empresas o de la empresa de la que se esté hablando para implementar estos beneficios para los trabajadores. Entonces, ese es el que vamos a poner como paso cero, el despertar el interés para el establecimiento de este plan. Una vez que se despierta el interés para establecer el plan de pensiones, entonces, en un segundo. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Gracias. Ya, por fin termino de actualizar esto. Entonces, ahora sí les comparto la pantalla para que vayamos haciendo nuestras notas. Ahí está. Entonces pusimos prácticamente el paso, vamos a ponerlo como paso cero, es despertar el interés por la implementación de un plan de pensiones privado. Después de que se convence prácticamente a los tomadores de decisiones, si no es que ellos mismos son los que buscan establecer este beneficio, entonces se empieza con la etapa del diseño del plan. La etapa del diseño del plan es una etapa muy robusta en donde se debe de tener una comunicación continua para la toma de decisiones y que sea las decisiones que más se ajustan a lo que está buscando la empresa.
Entonces, en este diseño del plan es en donde se van a buscar las características que machen con lo que quiere la empresa, en donde se va a definir el tipo de beneficio, el tipo de pago, quiénes van a ser los que van a poder tener derecho a este beneficio y todas aquellas características del plan. Ahorita vamos a entrar a detalle en este diseño del plan y así vamos a ir tocando cada uno de los puntos. Una vez que se diseña el plan de pensiones y por lo general cuando se hace este diseño del plan, se trabaja una serie de opciones o vamos a ponerle como un abanico de opciones que se ajustan a los objetivos que está buscando la empresa. Que puede estar buscando distintos objetivos. Puede ser que quiera cubrir un objetivo fiscal, por ejemplo, el poder tomar las ventajas fiscales que le va a dar tanto a la empresa como al trabajador una vez que se jubile o en la etapa de activo cuando está haciendo aportaciones al plan, si es que se permite esa estructura, tomar esas ventajas fiscales que pues detonan un menor pago de impuestos. Puede ser que lo que la empresa esté buscando sea una disminución de rotación, por ejemplo, el poder retener talento o los objetivos que se estén siguiendo. Entonces, siempre se debe de conocer cuáles son los principales objetivos de la empresa para que dentro del diseño del plan se consideren estas características y lo que se diseñe se ajuste a lo que la empresa está buscando. Lo mejor es presentar este abanico de opciones, es decir, no solo decir, pues mira, te diseñé este tipo de plan en donde si tú lo implementas ya vas a cubrir los objetivos que estás buscando, sino poder presentarle 3 o 4 opciones es en lo que normalmente en estos procesos se muestra para que la empresa pueda tener puntos de comparación, tomar decisiones y escoger el que, de acuerdo a lo que está buscando, se adapte mejor a sus necesidades y, por supuesto, al presupuesto que pueda asignarle a esta nueva prestación. Una vez que se presenta el diseño de los planes, entonces la empresa o los tomadores de decisiones de la empresa deben seleccionar cuál es el plan que quieren implementar. Es decir, de todas aquellas opciones que se le presentaron, una vez que se revisa junto con ellos ventajas, posibles desventajas, costos, niveles de aportaciones, etcétera, entonces, en ese momento, quien se vaya a involucrar en la toma de decisión deben de seleccionar el plan que mejor se adapte. Ahora, para esta parte hay debiera siempre de involucrarse ciertos perfiles de la empresa, aunque en la práctica no siempre se puede dar esa interacción. Ya en alguna clase lo platicamos, incluso voy a buscar saliendo de la clase un artículo que me gusta mucho, que se llama Decisiones Financieras de Éxito. Se los voy a mandar por el chat y lo voy a mandar por ahí porque va a ser una lectura que pueda hacer quien le interese. No tienen que entregar nada sobre esa lectura, pero les recomiendo que la lean. Es muy breve, les toma de 15 máximo 20 minutos la lectura de ese artículo. Los datos que da acerca de los planes ya no son actualizados porque el artículo ya tiene algunos años que fue publicado, pero lo que hay en el trasfondo de ese artículo, fuera de los datos que se presentan, como el número de planes de pensiones, el porcentaje que existe de cada tipo, etcétera, lo que tiene de trasfondo es muy valioso porque nos habla acerca de la interacción que debiera de haber
dentro de la empresa para que la implementación de un plan de pensiones privado realmente sea una decisión de éxito para la empresa. Normalmente, quienes debieran de estar involucrados en esta decisión deberían de ser la parte de finanzas, el director de finanzas, o esta parte creo que eh, es el más obvio porque es quien tiene la información y el control presupuestal. Y entonces es quien sabe cuánto se puede asignar, si se tienen pues en orden todo lo que se deba tener para el tema de las aportaciones, los registros contables, etcétera. Otra parte importante que debe de involucrarse es la parte de recursos humanos, el director de recursos humanos, para que haga frente a esa comparación de los beneficios que van a recibir los trabajadores y poder hacer hasta ahí un balance de costo-beneficio, que es cuánto nos va a costar y eso cómo se traduce en beneficio para los empleados una vez que llegan a su punto de jubilación. Y, por supuesto, en general, debería de involucrarse también el director general. Estos como los tres actores principales que deberían de estar involucrados para la implementación del plan de pensiones. No siempre se logra, a veces solo está involucrado el de recursos humanos, a veces solo está involucrado el de finanzas y a veces el tema del director general. Pero en el ideal sería que estuviesen involucradas al menos estas tres partes. Ahora, a un punto que quiero destacar aquí en los tomadores de decisiones de la empresa. Recordemos que el plan privado de pensiones es un beneficio cuya estructura lo pone la empresa. En la definición del plan y en su diseño es donde se va a establecer si los recursos que necesitan para poderse ejecutar ese plan y dar los beneficios, pues el costo lo corre por completo la empresa. Si le va a abrir la puerta al trabajador para que él también se involucre o si las aportaciones que se lleguen a hacer, si es una estructura de contribución definida, únicamente las hace el trabajador. Pero la empresa es quien pone toda la estructura para que esto se haga una realidad. Como tal, la decisión de todos los detalles y de todas las reglas operativas del plan son decisiones que toma la empresa. No es algo que vaya a poner a decidir a los trabajadores. Obviamente hay ciertos perfiles de trabajadores que van a estar involucrados, que son los que acabamos de mencionar, pero no es que tenga que tomar la decisión en conjunto con todos los empleados que vayan a recibir el plan de pensiones. La empresa toma las decisiones y se hace la implementación. Entonces, una vez que los tomadores de decisiones de la empresa seleccionan el plan que quieren implementar, entonces se tiene que correr un proceso de elaboración del texto del plan. El texto del plan de pensiones es el documento en donde se establecen todas las reglas de operación del plan. Es decir, en este texto se va a redactar todos los detalles operativos del plan. ¿Quiénes son participantes? ¿En qué momento se implementa el plan? ¿Quién es el patrocinador del plan? ¿Qué tipo de plan de pensiones es? ¿Cuáles son los requisitos que deben de cumplir los trabajadores para poder hacerse acreedores al beneficio? ¿Cuál es el beneficio? ¿En qué periodicidad se paga? ¿Si se actualiza o no se actualiza una vez que el trabajador ya está jubilado? Y una serie de características que vamos a ver a detalle, pero ese es el siguiente paso. Elaborar, redactar el texto del plan de pensiones para poder establecer todas las reglas del juego. Generalmente, este texto debe de ser firmado
por el director general o el representante legal. De la empresa, por supuesto, patrocinadora del plan. Y una vez que se tiene ya el texto del plan de pensiones firmado, entonces el siguiente paso es dar aviso a Hacienda, a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, sobre la implementación del plan. ¿Para qué hay que darle aviso a Hacienda? Si es una prestación que la empresa le está dando a los trabajadores. Hay que darle aviso a Hacienda para que cuando la empresa empiece a hacer las aportaciones a los fondos y quiera tomar las ventajas fiscales cuando presente su contabilidad, su declaración, entonces Hacienda ya esté enterada que puede tomar esas deducciones dado que se implementó el plan de pensiones privado. Entonces, este proceso de dar aviso a la Secretaría de Hacienda sobre la implementación del plan es un proceso que se da una única vez. Este se realiza al inicio, es decir, cuando se implementa el plan, y es un aviso. No es aunque suene repetitivo, lo voy a dejar así. No es que se le pida permiso a la autoridad fiscal, simplemente se le avisa, se le notifica que se hace la implementación de ese beneficio y con eso se debe de dar por enterado de que en cierto punto la empresa va a empezar a tomar las ventajas fiscales que puede tomar por el establecimiento de este plan. Este aviso a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público es un proceso que hoy ya se puede hacer de manera virtual con las credenciales de la empresa, es decir, con la fiel de la empresa. Entran a la plataforma, se da el aviso y después les llega de Hacienda se me fue el nombre. Es como la aceptación o que ya se da por enterada Hacienda de que le llegó el aviso que la empresa está presentando. Entonces, una vez que se da este aviso a Hacienda para poder tomar las ventajas fiscales, y se lo voy a poner aquí, este es para efectos fiscales. Entonces, siguiente paso es hacer el registro del plan ante CONSAR. Este registro del plan ante CONSAR es un proceso anual y este es para efectos de seguridad social. Cuando se hizo el repaso de seguridad social y quienes recuerden su curso de seguridad social también, en el artículo 27, en donde nos dice cómo se calcula el salario base de cotización y también nos marca cuáles son los elementos que quedan fuera del cálculo de ese salario base de cotización. Una de las fracciones nos dice que cuando las empresas proporcionan planes de pensiones privados adicionales a seguridad social para sus trabajadores, entonces pueden dejar fuera, es decir, esa parte de prestación no integra al salario base de cotización, lo cual tiene todo el sentido, porque si integrara esa prestación al salario base de cotización, no solo se tendría que correr el costo del beneficio que se está prometiendo a los trabajadores, sino también aumentaría el salario base de cotización y eso como resultado final tendría un costo mayor en las cuotas sociales que la empresa estaría pagando a seguridad social. Entonces, cobra todo el sentido que al implementar de manera voluntaria estos beneficios no tengan que acumular para el cálculo del salario base de cotización. Entonces, cuando se establecen estos planes,
no se tiene el beneficio de no integrar esa prestación al salario base de cotización para que no salgan más caras este pago de cuotas sociales. Pero para que eso se haga efectivo, es decir, para que en realidad la empresa pueda dejar fuera de la integración esta prestación, necesita sí o sí hacer el registro del plan ante CONSAR, porque cuando se hace este registro del plan de pensiones ante CONSAR cada año, al momento de hacer el registro, la CONSAR envía un folio, manda todo un oficio, que es como una cartita, en donde a través de ese oficio da por enterado a la empresa de que se hizo el registro de manera correcta y entonces les da un numerito, un folio. Y ese número es su respaldo con seguridad social para decir, mira, yo tengo cubierta la parte para no integrar esta prestación en mi salario base de cotización. Ese folio tiene vigencia de 1 año y todos los folios vencen en el mes de mayo. Mayo es un mes en que es importante para estos temas, porque dado que es un proceso que se realiza de manera anual, entonces todas las empresas deben de hacer el registro. Generalmente lo hacen entre abril y mayo, pero se tiene como fecha máxima el último día de mayo de cada año para poder hacer el registro anual y tener la actualización del folio correspondiente. Entonces, hay que recordar que esta parte es para efectos de seguridad social. ¿Sí? Mañana no hay clases, ¿verdad? Mañana es 15, según yo no hay clases, ahorita confirmo, pero la siguiente semana les voy a traer un ejemplo de el aviso de la Secretaría y un ejemplo de la carta que manda la CONSAR para que puedan ver. Ahí mismo ponen la base del artículo de seguridad social y dan el objetivo que se sigue al hacer este registro anual. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿No? Ok. Me quiero asegurar que sigan despiertos, no los vaya yo a arrullar porque hoy la clase es de mucha teoría. Entonces, una vez que ya se hace este registro de CONSAR, ya se tiene el proceso formal de implementación bastante avanzado. Entonces, se desarrolla, se hace el diseño del plan, se toma la decisión, se elabora el texto, se da aviso a la Secretaría de Hacienda, se hace el registro del plan ante CONSAR. Obviamente, se tiene que revelar o incluir en la contabilidad el establecimiento del plan a través de la evaluación actuarial. Porque ahí es en donde se revela contablemente la obligación que se está asumiendo. Y aquí recuerden que cuando se habla de la evaluación actuarial y su revelación, esa revelación que se hace en contabilidad y que puede ser a través de la NIF de 3, el IAS 19, los ASC, dependiendo de cuál es, en dónde presentar resultados la empresa. Entonces, se va a hablar de la reserva contable. Pero si recuerdan, también platicamos que para hacer frente a las obligaciones que se asumen, pues no solo existe la reserva contable, sino también la reserva financiera. Entonces aquí, si la empresa va a constituir el fondo para hacer frente al pago de las obligaciones, entonces se empieza con el fondeo, ¿vale? Que sería como
el paso siguiente si queremos poner un orden, aunque una vez que sí se decide implementar el plan, pues son procesos que se podrían llevar a la par unos con otros. Para poder hacer constituir ese fondo y poder hacer las aportaciones y obviamente si se hacen aportaciones y se tiene un fondo etiquetado exclusivamente para el pago de los beneficios derivados del plan de pensiones, lo ideal es que se invierta. Entonces, se constituye el fondo, comienza con el fondeo y con ello una serie de decisiones en la parte de la inversión de los recursos. Luego, una vez que se toman todas las decisiones para la parte del fondeo, hay una parte crucial que no siempre se realiza y el que se realice o no depende de la empresa. Entonces, le voy a poner 2 asteriscos porque pues no siempre es algo que se realice. Y eso es la comunicación a los trabajadores. Va a depender totalmente del tipo de plan y de los objetivos que busca la empresa. Si es un plan de beneficio definido, en donde, si recuerdan, a través de ese tipo de plan, lo que se hace es la empresa proporciona el beneficio y la empresa es responsable del 100% de la aportación de los recursos necesarios para el pago del beneficio. Entonces, realmente, muchas veces cuando se implementa un plan de beneficio definido, no existe ese aviso formal a los trabajadores de que ya tienen un plan de pensiones. Debería de hacerse porque además uno de los requisitos que establece el reglamento para que todo esté en orden es que se tenga prácticamente firmado por el trabajador la aceptación del beneficio. Obviamente, si se estableció un plan de beneficio definido, ningún trabajador va a decir que no a recibir algo adicional. Pero la historia cambia si se establece un plan mixto o híbrido o un plan de contribución definida donde el trabajador esté aportando al plan de pensiones. Porque si el trabajador está aportando, entonces de entrada debió de haber aceptado el hacer esas aportaciones. Y si se debe de hacer la comunicación formal a los trabajadores para que ellos sepan que van a empezar con esas aportaciones o que tienen la posibilidad de comenzar con esas aportaciones. Depende del tipo de plan de pensiones, el que se haga esta comunicación y por supuesto de lo que busque la empresa, en donde no hay duda que sí se debe de correr este proceso y se corre el 100% de las veces, es cuando se implementan planes de contribución o mixtos, en donde el trabajador tiene una participación activa para la aportación. Nada más para recordarles que en ese proceso de comunicación a los empleados, si se tiene abierta la posibilidad de que ellos también aporten para su retiro, generalmente existen 2 formas en las que se puede hacer esa comunicación y la invitación a que participen. Y el resultado del nivel de participación es kilométricamente distinto al correr alguna de esas opciones. La primera opción es que los trabajadores entren por default. Si bien la adherirse a ese plan o aceptar el plan de pensiones debe de ser de manera voluntaria de los trabajadores, el proceso que se corra puede ser, como dicen algunas veces, de voluntariamente a fuerza, porque la empresa podría establecer y decir, bueno, a partir de tal fecha se implementa un plan de pensiones privado en donde tú como trabajador vas a tener la oportunidad de también ahorrar para tu retiro. Y dado eso, a partir del siguiente pago de nómina se te va a retener X porcentaje de tu salario. Si no quieres ser participante del plan porque no quieres que se te haga esa retención,
puedes ir a recursos humanos y pedir darte de baja del plan de pensiones para que no se te haga la retención del salario. Puesto de esta manera, la participación que se tiene en el plan es del 100%, porque en general ningún trabajador, después de que se implementa el plan, va con recursos humanos para darse de baja. Y hay muchos factores que influyen para que eso no suceda. El primero es desidia. El trabajador, bueno, me voy a dar de baja mañana pasado y deja pasar los días y nunca se va a dar de baja. El segundo, se empiezan a acostumbrar a las retenciones que hace. El tercero, que yo considero que es el más fuerte, es que el ir y firmar una hoja en donde dice que estás rechazando un beneficio es una decisión muy fuerte. Y entonces eso es un impedimento para que los empleados se den de baja. Esa forma en la que se establece el plan logra la participación básicamente del 100% de los trabajadores, que normalmente le conocen como el auto-enrollment. Entonces todos entran y básicamente todos se quedan. La otra forma es sí hacerlo de manera voluntaria a la buena y decir, a partir de tal fecha se tiene implementado este plan de pensiones. Tú como trabajador tienes la oportunidad de trabajar, de ahorrar para tu retiro y entonces, si quieres ser participante del plan y empezar a ahorrar para tu retiro, ve a recursos humanos y date de alta. Y ahí puedes establecer también si solamente quieres participar con el porcentaje que la empresa pone por default como porcentaje de participación o si quieres tener una participación mayor en tu ahorro. Y al igual que en un establecimiento por default, influyen algunas cosas para que ese inscribirse en el plan no pase. Igual la desidia. Ah, está bien, pero como me van a retener, entonces me voy a ir a dar de alta al plan de pensiones la próxima quincena. Llega la siguiente quincena y se les olvida y no lo hicieron. Ah, no importa, lo hago el siguiente mes o lo hago el siguiente año o lo hago cuando me aumenten el sueldo para que de esa manera no sienta yo que me van a quitar algo que ya recibo. Y puede haber una serie de factores distintos por los cuales los empleados, aunque tengan realmente ese sí querer ahorrar, pateen la decisión y el proceso que tienen que hacer para poder realizarlo hacia adelante y hacia el infinito, porque normalmente terminan por no hacerlo. Es en este tipo de proceso, al hacerlo de manera voluntaria, normalmente se alcanza un nivel de participación alrededor del 20% después de hacer una buena campaña de comunicación con los trabajadores para que ellos sepan por qué, que primero qué es un plan de pensiones, cómo funciona, cómo pueden participar ellos para su retiro, qué es lo que van a obtener al final y todo lo que está involucrado con el plan. Normalmente, cuando se hace ese tipo de adhesión al plan, entonces la empresa tiene que tomar una estrategia de comunicación o normalmente semestral o anual, es decir, cada 6 meses o cada año, hacer pláticas, invitar a los trabajadores, explicarles en qué consiste el plan de pensiones y ponerles de manera lo más fácil posible todo para que se puedan dar de alta en este plan. Y aún así, con todo y esos procesos de comunicación que se pueden correr periódicamente, el nivel de participación llega a ser muy bajo, alrededor del 20%. Entonces, pues es la manera en la que generalmente se hace esta parte de comunicación a los empleados, ¿no? Y pues bueno, una vez que se da toda la implementación y empieza a correr ya
de manera continua todo lo que tiene que ver con el plan. Entonces, algo que sí o sí tiene que suceder es que cuando las empresas presentan o hacen su ejercicio de evaluación actuarial de pasivos laborales contingentes, hemos dicho muchas veces que un plan de pensiones representa un pasivo laboral contingente para la empresa. Y entonces, a partir de que se establece, se tiene que hacer parte de las obligaciones a evaluar para presentar a través de la norma contable que sea que se esté presentando para poner en sus estados financieros lo que representan los posibles pagos futuros dados por o establecidos por esta prestación. ¿Bien? ¿Alguna duda hasta aquí? ¿No? ¿Nada? ¿Siguen conmigo o ya no? Aquí Creo que todo seguimos. bien. Ok, Todo bien, todo bien. bien. Entonces, primero quería ponerles el proceso en lo general, como en los grandes pasos, por llamarlo de alguna manera, pero ahora vamos a tocar cuáles son los detalles de cada uno de estos pasos. ¿Vale? Entonces, en el despertar el interés por la implementación de un plan de pensiones privado, que es lo que puse como paso cero, ya lo platicamos cuando comenzamos, cuando íbamos a comenzar la parte de la evaluación actuarial, porque pues vimos cuáles son las ventajas que las empresas tienen al implementar un plan de pensiones privado, que es básicamente con lo que se despierta el interés de las empresas, ¿no? Nada más a manera de recordatorio, que fue lo que revisamos en esta parte. Vimos que, pues primero, las ventajas. Y ventajas, generalmente, un foco que les gusta a las empresas al tocar estos temas, pues son las ventajas fiscales. ¿Cómo se traduce esto a, a un menor pago de impuestos? Además de las ventajas fiscales, pues la parte importante que tiene que ver con el capital humano es la posible reducción de rotación y la retención de talento. Tanto la reducción de rotación como la retención de talento son ventajas que se busca tener, pero que las mecánicas que se tienen actualmente en la rotación y lo que buscan los trabajadores en sus empleos, pues hace que todavía nos tengamos que poner más creativos en el momento del diseño. Porque definitivamente hay una rotación, un comportamiento en la rotación muy diferente entre generaciones. La rotación en los últimos años entre los trabajadores ha crecido mucho por el tipo de trabajos que se dan, por incluso tiene que ver hasta el hecho de que ya muchas empresas tienen la oportunidad de hacer esto del home office, lo haya hecho antes o no de pandemia, pero la pandemia definitivamente fue un detonante que empujó a las empresas a que se pudiera hacer este tipo de práctica, que es el home office. Eso también impactó de una manera importante en la parte de la rotación y en la parte de retención de talento. Entonces, como también parte de las cosas que pueden ayudar a despertar el interés de las empresas por la implementación de un plan de pensiones privado, está también el hecho de que las empresas que lo dan, pues son vistas como empresas responsables, ¿no? Con la parte social, es decir, con sus trabajadores, y que realmente están preocupados por el bienestar de ellos. Incluso hay un récord que se publica de las mejores empresas para trabajar. En este récord de de las mejores empresas para trabajar, uno de los puntos que califican de las empresas es justo si tienen establecido un plan de pensiones privado para sus empleados. No es lo único que consideran, por supuesto, existen una lista de preguntas
que les hacen a las empresas que califican para hacer este récord, que influyen para que las vayan clasificando. Pero dentro de ellas está esta parte, ¿no? Entonces, lo vamos a poner como el que pongan un plan de pensiones ayuda a que la empresa sea vista como una empresa socialmente responsable. Entonces, estas son pues algunas de las ventajas que pueden ayudar a que los tomadores de decisiones de las empresas se decidan implementar un plan de pensiones privado. Después, si la empresa dice, ok, ya sí quiero correr ese proceso, quiero darle un plan de pensiones privado a mis trabajadores, entonces se empieza con la parte del diseño del plan. ¿Qué es lo que se tiene que hacer y qué es lo que se tiene que considerar al momento de diseñar el plan de pensiones? Primero, el grupo, vamos a ponerle grupo elegible, es decir, quiénes pueden ser participantes del plan o podrán ser participantes del plan. Para eso hay que conocer la estructura de la empresa en cuanto a los trabajadores que están bajo la razón social, que están contratados por la razón social que va a ser patrocinadora del plan, qué tipo de trabajo realizan, cuándo cobra sentido que realmente sean participantes o no del plan. Si la empresa, además de tener a lo mejor una nómina de trabajadores de tiempo completo, tiene trabajadores eventuales, si hay trabajadores sindicalizados y trabajadores no sindicalizados, si existen trabajadores que estén como por periodos de trabajo, por ejemplo, en los ingenios azucareros, en donde existe ciertos periodos en donde se hace la contratación de trabajadores para poder realizar los procesos que realiza la empresa. Entonces, en esta parte, para poder diseñar, tener un buen diseño del plan, hay que tener un conocimiento de la empresa para que, de acuerdo a eso, se pueda o seccionar o tomar una buena decisión de quiénes van a poder ser participantes del plan. Y aquí ya hay un cambio de nombre, porque no siempre cualquier empleado de la empresa va a ser un participante del plan. Una vez que ya se tiene o se entra al tema del plan de pensiones, el nombre de empleado se cambia por participante. Algunas veces va a coincidir que el 100% de los trabajadores es el 100% de los participantes del plan, pero no siempre. Entonces sí es importante que en el momento en el que estamos hablando del plan de pensiones, sí se cambie ese término de empleado por participante. ¿Hasta aquí alguna duda? ¿No? Ok, voy a dejar de compartir pantalla porque ya son 7:59. Y déjenme ver, según yo, pero quiero checar de una vez. Ahorita entro rapidísimo, nada más denme medio minuto más. Según yo no hay clases mañana, ¿cierto? No, no hay clases mañana. Ya chequé. Ok, muchas gracias. Ya, justo, ya también encontré. Entonces, mañana no nos vemos, pero nos vemos la siguiente semana. Y nada más déjenme, les digo rapidísimo, prácticamente ya estamos terminando con los temas, nos quedan 2 semanas de clases. Hemos avanzado muy bien por dos cosas. Generalmente nosotros tenemos el curso diseñado para no dar clases los viernes, pero desde que se empezaron a dar muchos paros en la facultad, decidimos dar clase toda la semana porque eh,
realmente los paros nos afectaban mucho. Entonces, hemos tenido muy buen avance este semestre, prácticamente ya terminamos, pero no me vayan a empezar a faltar. Terminemos bien el semestre. Hay una plática que quiero que se tome de manera presencial y sería como nuestro check, nuestro segundo check de forma presencial en la facultad. La próxima semana les doy más detalles y nos ponemos de acuerdo para el tema de la fecha, que será importante para que ustedes puedan organizarse bien, ¿vale? Que pasen. Bueno,